Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Cristóbal Skowroński, o Chris Skowroński, de Berlin Practical Philosophy International Forum y también profesor en la Universidad de Opole, Polonia, y vamos a conversar, discutir acerca de varias cosas, incluyendo fake news, como es un asunto súper importante y también peligroso quizá para algunos. Pero, Carlos, ¿puedes empezar nuestra reunión de manera oficial? Muy bien. Hola amigos. Como consecuencia de unas serie de conversaciones que hemos venido manteniendo Chris y yo a lo largo del tiempo, pues hemos entendido que muchas de esas conversaciones resultaban verdaderamente interesantes y podrían ser muy interesante compartirlas con otros amigos o con otros colegas que tenemos. Todos sabéis de mi permanente afán de buscar siempre reuniones de este tipo en el que debatamos temas de actualidad. Especialmente yo lo intenté cuando en el Ateneo de Valencia creamos lo que fue la ya extinta Escuela de Filosofía, en la cual siempre traté de que temas de actualidad fueran abordados desde un punto de vista filosófico, cosa que sin embargo fue bastante difícil, no llegué a conseguirlo al final. También a través del Foro Sensus Communis del Ateneo hemos intentado también abordar temas de estas características, pero creo que no está definitivamente conseguido ese objetivo. Yo creo que las reuniones que hoy empezamos podrían ser interesantes para tratar con profundidad y sosiego algunos temas de la actualidad social o de la actualidad política. Con Chris Skowroński, eso a título personal, él y yo, tete a tete, lo he conseguido en algunas ocasiones o en muchas ocasiones, pero ahora ya se trata de hacerlo extensivo a otras personas como vosotros y a otros que espero que se unan en los próximos días. La verdad es que todos estamos saturados por una excesiva información que es vertiginosa y nerviosa y frente a esto os propongo una conversación que sea más sosegada y más lenta para poder profundizar en cada tema, analizando cada uno de sus aspectos desde diferentes puntos de vista, sin prejuicios ni desde luego posiciones dogmáticas. En consecuencia, nuestra aspiración no será encontrar respuestas ni conclusiones concretas, sino plantear problemas, examinar los posibles diferentes puntos de vista que pueda haber sobre cada uno de esos temas y también mejorar así nuestra visión del problema analizado. Si además de eso alguno llega a obtener alguna conclusión o respuesta que le sea útil, pues muchísimo mejor para él y para los demás, si es que se las logra transmitir. Por ejemplo, estamos pensando en temas como comunismo y libertad, que se ha planteado aquí en España recientemente como una alternativa de significación claramente populista, o el tema de la independencia de Cataluña, que es un tema que difícilmente se viene abordando en los últimos tiempos en las reuniones en que se debaten temas de carácter político. Yo creo que es un tema que se debería de abordar sin ningún tipo de prejuicios y sin ningún tipo de límites, o sobre la libertad de expresión y las fake news, o sobre el control de armas, las torturas policiales, todo lo que se refiere al racismo o los juicios paralelos que tan en boga están estos días y desde luego desde hace bastante tiempo, o el tema de la violencia de la mujer y tantos y tantos y tantos otros. Por eso nos hemos preocupado en reunir personas que sean de talante moderado, que sean capaces de escuchar y de hablar y de exponer sus opiniones y de contribuir con sus dichos a la solución o al planteamiento y la obtención de puntos de vista interesantes. Yo creo que la conversación es algo que sirve para aclarar ideas. Decía Temístocles que los pensamientos son como tapices plegados y arrollados y que la conversación los despliega y los pone a la luz del día. Conforme vayamos hablando sobre los temas que tenemos en mente y conforme vayamos oyendo a los demás, estoy convencido, porque así me pasa a mí constantemente, que me surgen, aparecen nuevas ideas que me dan ganas de exponerlas y de contrastarlas con los demás,
y de eso se trata. O sea que la idea de Temístocles, que fue dicha muchos siglos antes, es perfectamente aplicable en nuestros días. Bueno, pues sin más, y después de haber expuesto todas estas cosas, vamos a hablar hoy sobre las fake news. Creo que la idea es que, en principio, los primeros minutos hablemos Chris y yo un poco sobre algunos aspectos del tema elegido y en una cosa de un 15, 20, 25 minutos, entonces ya entremos todos en franca conversación y diálogo y podamos exponer con libertad lo que opinamos sobre el tema. Así pues, y dando la bienvenida a los que se van incorporando a nuestras reuniones, le doy la palabra a Chris para que vaya haciendo una exposición general, algunos matices, algunos rasgos del tema elegido y luego ya entraremos en el debate. Adelante, Chris. Muchísimas gracias. Pues quiero decir que un tema muy interesante, pero muy difícil, porque, por ejemplo, no tenemos una buena definición de esta frase, porque algunas definiciones dicen de la desinformación o mala intención, pero yo no sé si eso es tan, ¿cómo se dice? Cuando vivimos en el mundo tan dividido, con tantas culturas que tienen acceso a medios sociales, por ejemplo, yo no sé si eso es posible pensar o analizar las intenciones de las personas que están produciendo noticias falsas. Y en el mundo multicultural, con muchísimas culturas de la comunicación, eso es muy difícil decir si, por ejemplo, desde el punto de vista de un grupo de interés, eso es falso o no, porque, por ejemplo, cuando tenemos una lucha de intereses, la intención puede ser yo no sé si es un factor muy, muy importante en este caso. Pues yo quería decir no sobre las intenciones o sobre las definiciones, sino tres contextos del problema. Contexto comercial, contexto político y contexto de los medios sociales. Pues el contexto mercantil o comercial, pues todos vivimos en el mundo muy mercantil, ¿no? Y tenemos una buena tradición de los negocios, pero también de conflictos, de intereses, en el mundo occidental especialmente. Y ahora cuando tenemos, por ejemplo, comercios, ¿no? o productos comerciales, o cuando tenemos en la tele, en los medios sociales, tenemos presentaciones comerciales, por ejemplo, ¿no? Y ahora sabemos ya que no siempre estas presentaciones nos dicen la verdad sobre el producto, ¿no? A mí me parece que ahora tenemos una actitud de aceptación quizá de eso, pero 20 años atrás, 30 años atrás, el mundo necesitaba acomodarse al problema un poco semejante, es decir, si la promoción de un producto es verdad o no verdad, es decir, si lo que nos dicen sobre un producto, ¿eso es verdad o una manipulación o algo así? A mí me parece que podemos analizar desde este punto de vista algunos aspectos de fake news porque en el mundo, en el mundo o en la situación en la que tenemos información muy frecuentemente como un producto, y tenemos información como algo que tiene mecanismos mercantiles, ¿no? Y cuando tenemos, por ejemplo, los centros de información como los periódicos o, yo no sé, la televisión, etcétera, cuando estas instituciones tienen sus clientes, ¿no? Y necesitan luchar por clientes, es decir, necesitan tener cada vez más clientes. Este proceso de la comercialización de información es un factor, a mí me parece muy importante.
y al mismo tiempo tenemos una esfera de la política, ¿no? También a mí me parece la política ahora en el mundo occidental tiene muchos aspectos de la comercialización, especialmente cuando los políticos nos tratan como clientes, es decir, votantes muy frecuentemente actúan según las reglas comerciales, a mí me parece. Yo no sé. La información política muy frecuentemente tiene aspectos de la información comercial, a mí me parece. Pues cuando tenemos eso, no sé, eso es un segundo aspecto de fake news. Cuando tenemos una lucha política, ¿no? Y cuando un grupo, un partido político o grupo de intereses políticos luchan contra un otro, pues fake news a mí me parece es algo muy antiguo. Siempre hemos tenido algo de este tipo en historia, yo no sé, medieval o historia antigua, fake news o las informaciones falsas. Eso es, yo no sé, algo permanente en la vida social, la vida pública. Pero tenemos ahora un aspecto número 3 y eso es los medios sociales que yo no sé, aumentan este tipo de cosas porque ahora cada persona, no solamente una institución establecida, no solamente una institución como institución, pero cada persona que tiene un poco de carisma, por ejemplo, y tiene acceso a los medios sociales como YouTube, por ejemplo, o cualquier otro, TikTok, cualquier cosa, puede interpretar el mundo según sus propias vistas o que quieras, ¿no? Y cuando tenemos un pluralismo de tantas fuentes de informaciones, con varias culturas, con varios puntos de vista, varios intereses, varios conflictos, y al mismo tiempo un acceso tan fácil a cada tipo de información a través de los medios sociales, a mí me parece que fake news es algo inevitable quizá y muy difícil para luchar. Y yo no sé, yo tengo muchas dudas y yo no tengo las soluciones, ¿no? Fijas, pues para mí es muy interesante tener y escuchar la discusión, pero quiero decir que cuando tengo mis estudiantes, porque ellos son absolutamente una de las fuentes, ¿no? Para mí, ellos parecen vivir en totalmente otro mundo en lo que se refiere a la información. Para ellos el mundo significa otra cosa que para mí, por ejemplo, a mi generación. Y un aspecto muy fuerte de eso es un cambio del sentido de las palabras, del vocabulario. Y tengo una sensación de que estamos perdiendo en este momento un vocabulario fijo, vocabulario clásico. Por ejemplo, opresión, eso fue cuando yo estuve en España, eso para mí fue... Opresión para mí, una persona que vivía bajo la opresión de la Polonia comunista, es opresión, ¿no? Pero cuando estaba en España, la palabra está usada en totalmente otros contextos. Pero es solamente un ejemplo, o violencia, por ejemplo, o racismo, o muchas palabras que tienen sentido, digamos, clásico, yo no sé. Ahora, en los medios sociales tienen totalmente otro sentido, incluyendo la verdad. Pues no solamente que tenemos este mundo de las palabras fijas y sentidos fijos, sino también tenemos los usuarios, ¿no? Las personas, millones de personas, que utilizan palabras de maneras totalmente diferentes, con totalmente otro sentido. Y para estas personas, saber qué es fake news significaría saber qué es la verdad. Pero eso ahora es un problema, ¿qué es la verdad?
Es decir, cuáles son las herramientas para nosotros todos saber a través de las que estas herramientas podemos decir, ah, esa es la verdad. Normalmente o de manera común, las instituciones establecidas estuvieron responsables por decirnos, como la iglesia, el sistema de educación, el sistema de la ley, la policía, yo no sé, el Estado, opinión pública, medios sociales, pero de manera tradicional, y en primer lugar quizá la ciencia. Pero tengo una sensación de que estamos perdiendo este sentido que tenemos un mundo fijo en lo que se refiere a la narración, los sentidos de las palabras, vocabulario, que ahora tenemos un cambio muy dramático, no solamente de las palabras, sino de los sentidos de estas palabras. Gracias, Carlos. Vale. Yo quería decir al respecto, porque tú has distinguido entre tres aspectos al que se podría referir con el que podrían tener relación las fake news. El primero es el aspecto comercial, el segundo es el aspecto político y el tercero es el de los medios de información. Yo creo que el área o el aspecto relativo a los anuncios comerciales, que desde siempre los anuncios comerciales se han caracterizado por exagerar. Es decir, cuando nos venden un producto, los anunciantes tienden a exagerar el producto que venden para convencernos de que lo que vamos a comprar es interesante. Ahí podríamos encontrar una cierta similitud entre lo que es la exageración comercial y lo que es una fake news. Yo creo que no es exactamente lo mismo, pero sí hay algo que nos permite aproximarnos al concepto de fake news. Y lo que hemos descubierto con nosotros a lo largo de décadas de experiencia personal es que cuando nos están ofreciendo un anuncio en la televisión, en la radio, en el periódico, donde sea, somos ya lo suficientemente críticos nosotros mismos para decidir si eso que nos están ofreciendo es correcto, tenemos dudas o simplemente lo rechazamos porque vemos claramente que no es de nuestro interés o nos están engañando con toda claridad. Entonces, esta primera aproximación entre la comparación de anuncios comerciales y fake news nos debería hacer pensar en que ante las fake news nosotros deberíamos de ser unas personas críticas. Actualmente no hacemos esto. Actualmente nos llega una noticia, cualquiera de ellas, todos los que estamos aquí y en general todo el mundo sabe que cuando te llega una fake news, la tendencia, casi diríamos instintiva, innata, es ser acríticos con esa noticia. La damos por buena e inmediatamente incluso la llegamos a transmitir a otras personas para difundirla, sin darnos cuenta de que en muchas ocasiones estamos transmitiendo algo que probablemente no es cierto. Entonces, este es un primer punto. Sin embargo, cuando estamos hablando de lo político y estamos recibiendo opiniones de los políticos o de los periodistas o tertulianos, etcétera, que no se refieren ya a hechos, sino que se refieren a opiniones, yo creo que aquí no hay fake news. La fake news es cuando se refiere a la información sobre un hecho, no a la información sobre una opinión. Esa opinión la podemos compartir o la podemos rechazar, pero eso no es una fake news, es una opinión. Por lo tanto, en lo político, en la medida en que se vierten opiniones, no hay fake news. Si hay transmisión de información sobre hechos de relevancia política, sí que podría haber una fake news y ahí deberíamos de ser indudablemente más críticos. Y en tercer lugar, en cuanto a los medios de información que están surgiendo por 1001 lugares, plataformas, no sé, webs, etcétera, que nos están transmitiendo información de todo tipo sobre hechos, sobre opiniones, etcétera, y que se ha pretendido, desde algunos puntos de vista, que deberían de ser los gobiernos quienes deberían de censurar
esas webs o esas plataformas en la medida en que están mintiendo y que deberían de ser sometidos a un control o a una censura o a una crítica por parte del gobierno. Esto nos podría llevar a una deriva autoritaria y vulnerar las esencias de las democracias, en la medida en que la libertad de expresión quedaría mermada. Por otro lado, si la censura la ejerce la propia plataforma, estoy pensando en Twitter, Instagram o cualquier otra, Facebook o cualquier otra que pueda haber, esa censura, en principio, sería factible que se pudiera realizar, puesto que cuando cualquier persona que se une a estas plataformas firma un acuerdo, muchas veces no se da ni cuenta de que lo hace, pero firma un acuerdo en el cual se le dice que si transmite a través de la plataforma alguna información sobre hechos que no es cierta, la propia plataforma, en ejercicio de esas cláusulas que él firmó, puede impedir que esa información sea transmitida a un tercero. A mí me cuesta creer que las plataformas o los gobiernos puedan controlar, censurar, impedir esas informaciones. Creo más bien que la libertad de expresión debería de permitirlas como regla general, porque en donde debería de estar la censura, en donde debería de estar el control, debería de ser en cada uno de nosotros, que deberíamos de ser lo suficientemente críticos como para no dar credibilidad a lo que vemos que es una fake news, o al menos cotejar o corroborar esa noticia y ver si nos la creemos y, en su caso, si la podemos transmitir a terceros. Yo creo que estas serían las ideas que en principio me sugieren las fake news y creo que a partir de aquí podríamos hablar. Chris, si quieres añadir alguna cosa. Sí, muy brevemente. Por supuesto, estoy de acuerdo que no es lo mismo una presentación comercial y fake news, por supuesto, pero yo quería decir que en el mundo tan comercializado, digamos, cuando información muy frecuentemente tiene un carácter del producto, su referencia a la verdad no es una referencia obligatoria o eso no es a mí me parece lo más importante en la información muy frecuentemente, si eso es verdad o no verdad, en el mundo tan comercializado. La segunda cosa, cuando pensamos en una división entre opiniones y hechos, eso es también controvertido porque, como dice este famoso filósofo Friedrich Nietzsche, no hay hechos, hay solamente interpretaciones de los hechos, ¿no? Y a mí me gusta esta frase porque cuando tengo alrededor tantas culturas, varias culturas de pensar, y cuando hablo o tengo mis clases con los estudiantes chinos, eso es casi imposible. Cuando tenemos dos opiniones sobre un hecho, eso es casi imposible con mis estudiantes decir o tener una, yo no sé, una discusión según una metodología occidental, si eso es un hecho o no hecho. Yo tuve algunas discusiones sobre COVID y coronavirus, y para mis estudiantes este coronavirus, eso no es corona china o virus chino, sino virus americano, norteamericano. Y para ellos eso es la verdad, ¿no? Que los norteamericanos son responsables por todo eso, por los virus, etc. Pues a mí me parece que, por supuesto, podemos discutir en un círculo de las personas que mantienen la misma metodología de pensar o metodología de saber a través de qué herramientas podemos saber qué es la verdad. Pero cuando estamos discutiendo con las personas que tienen totalmente otra cultura de pensar, yo no sé si eso es tan fácil.
Y también pienso lo más muy importante es que no hay tantas consecuencias de decir mentira en los medios sociales, por ejemplo. Cuando una persona joven, por ejemplo, con una carisma, tiene millones de entradas en su YouTube o algo así, pues no sé, eso no es tan fácil. Y esta persona puede producir fake news, pero cuando tiene mucha popularidad, millones de entradas, este fake news o esta, yo no sé, opinión falsa acerca de varias cosas, puede tener un otro, yo no sé, aspecto, yo no sé. Esas son las cosas muy generales, lo que estoy diciendo, pero yo no quiero analizar nuestro problema desde el punto de vista científico o algo así. Pero solamente yo quiero provocar algunas, yo no sé, maneras de pensar sobre eso, ¿no? Sobre el problema. Pues ahora yo quiero dar... Muy bien. no sé, Paso si les quieres damos responder. paso. Sí, bueno, yo creo que aquí lo que tendríamos que ver en principio es qué es o cómo podemos ver en una primera visión del tema lo que es una fake news, si se refiere a los hechos o a las opiniones, cómo configuraríamos lo que son los hechos y cómo podemos reaccionar frente a hechos que consideramos que son dudosos. Creo que de esta manera podemos abrir el debate y nos irá esto conduciendo a alguna posible conclusión provisional sobre el tema. Así que si alguno de vosotros queréis ir expresando vuestras ideas, con plena libertad estáis ya para poder hablar lo que queráis. Podéis levantar la mano, porque os veo a todos. Evaristo, he visto que ya ha levantado la mano y conforme vayamos levantáis la mano. Si podéis también, si queréis también usar esa mano electrónica que hay, que yo no la tengo, pero hay gente que sí que la tiene, ¿Dónde está esa mano electrónica? Yo creo que está en reacciones, abajo a la derecha. En reacciones sí, abajo a la derecha. Sí que levantáis la mano y yo os daré el turno porque yo me encargaré de la moderación. Evaristo, tienes la palabra. Vale. Bueno, primero, Clis, bienvenido porque te echábamos mucho de menos. Cuando yo tenía un poco más de pelo, se decía que había tres poderes, que era el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que existía un cuarto poder que era la prensa. Hoy en día la prensa se ha quedado ya tan pequeña porque con los nuevos métodos es muy difícil controlar. Pero yo siempre que oigo cualquier cosa, siempre hago la siguiente meditación. ¿A quién beneficia? Y entonces, a lo mejor, sabiendo a quién beneficia, puedo ponerle ya una lupa especial en la noticia que viene. Y de a quién beneficia, si viene de un medio escrito, sería bueno saber quiénes son los socios de ese medio escrito. Y con los nombres de los socios, pues a lo mejor sabemos a quién beneficia. Si en lugar de medio escrito es correos digitales, pues a mí lo que me preocupa no es el que da su opinión, porque si el que me da su opinión y da la cara y da su opinión, pues hay que respetarla. A mí lo que me preocupa es el enmascarado, el que da opinión y no dice quién es, el que insulta y no dice quién es. Y eso yo creo que los gobiernos, pero no un gobierno, sino los gobiernos sí que se tenían que poner de acuerdo en cómo evitamos. Porque uno cuando pone el carnet de identidad y la cara sabe que si lo que dice es falso, pueden ir contra él. Pero si no da la cara, pues no tenemos nada que hacer, o muy difícil nada que hacer. Y lo distinta forma de hablar, si los europeos tenemos varias formas de hablar distintas, como cuando tú venías a España y la opresión era distinta para ti que para nosotros, creo que cuando tratamos con un mundo, por ejemplo, africano o un mundo
oriental, las formas son completamente distintas, porque nosotros a lo mejor pensamos en el yo y los demás piensan más en el nosotros. Y esto es lo único que quería decir para dejar más tiempo a los demás. ¿Alguien más desea intervenir, decir alguna expresión? Yo, desde luego, quería decir que esta cuestión que tú haces del a quién beneficia, qui prodest, que se diría por los cursis en latín, siempre es una frase que debe de realizarse, ¿no? Es decir, ¿qué finalidad? Al final lo que te planteas es ¿qué finalidad puede tener esta noticia? Especialmente cuando está enmascarada. Ahí también yo estoy de acuerdo contigo. Sería necesario, a lo mejor, que para que una noticia fuese creíble, fuese firmada por alguien, pero que se pudiera detectar de alguna manera su identidad para poder creer y poder contrastar lo que está diciendo e incluso poder entrar en debate con él. No sé cómo veis esto. Carlos, antes había pedido el turno yo, pero bajé la mano. Y ahora no lo he visto, perdona. Sí, vale, no, pero te indico, ahora mismo está Enrique y luego está el señor José Valiente, ¿vale? Para que lo sepas por si tú no lo estás viendo. Pues muchas gracias porque no lo había visto. Enrique, vale, ya luego me pongo yo... Enrique, José y William. Pero no vas a hablar por fin, William. Es que yo te he visto también la mano tuya primero. No, te cedo el honor. Te cedo el honor de que seas tú. Vale. Entonces Enrique, José y William. Vale, correcto. Vale. Perdóname. Bueno, pues es realmente un tema muy interesante y muy de actualidad. Precisamente la actualidad es lo que le da otro punto más de interés. Pero en el tema de las fake news, no es como casi nada en el mundo blanco o negro. Es decir, que una fake news puede intentar transmitirse con intención de engañar o de manipular. Otras veces no necesariamente, puede ser simplemente que el propio individuo que transmite la fake news esté equivocado porque comparte una serie de presupuestos que pueden estar claramente equivocados. El problema es que es todo tan complejo que es muy difícil saber cuál es la verdad en cada momento. El ser humano está muy limitado para eso. Y entonces, claro, con los modernos medios de comunicación que tenemos hoy en día, es muy bonita esa idea que creo que ha sido Carlos el que la ha dicho, de que hay que ser crítico. Claro, esto lo hemos oído siempre, todos lo pensamos y encima cada uno lo creemos de nosotros. Pero solo es en parte cierto. No somos capaces de ser lo suficientemente críticos como para distinguir, y menos siempre, que una cosa es verdad, una cosa es mentira o está medio verdad, medio mentira. Es una gran dificultad la que tiene el ser humano. Eso por un lado, porque es importante aclarar nuestra debilidad a la hora de poder decidir lo que es correcto y lo que no es correcto. Eso por un lado. Pero por otro lado, Chris ha distinguido los tres terrenos estos en los que ha hablado del comercial, luego del político, y también de alguna manera Evaristo ha tocado, aunque de una forma diferente, el asunto. Y es que los comerciantes, hay que analizar cuál es la intención de las fake news. Yo creo que en definitiva siempre es la misma, aunque no se dirija siempre hacia el mismo objeto. Es decir, que los políticos pues también les pasa lo mismo. Ellos quieren venderse a ellos mismos. Y es que no sé, estoy un poco confuso con esta situación. Ellos quieren vender su producto, sigue. Sí, quieren vender su producto porque están muy presionados también desde sus propios partidos. Es decir, un político, un líder que no consiga colocar a su propio partido en lo más alto que pueda, de una manera que sea aceptable para todos, pues tiene el mismo problema que el comerciante que no vende. Tiene que cerrar la tienda. Tiene que cerrar la tienda. Y esto es lo que hace que los seres humanos tengamos estas intencionalidades a la hora de transmitir ideas que pueden ser falsas en diferentes medidas, porque no son todo
de la misma forma, no tienen todo la misma cantidad de mentira dentro. Y claro, se hace de la manera que más posible parezca que no descubran que estás tratando de decir algo que no es verdad. Y esto tiene una gran importancia porque al hacer ese intento de conseguir que no te descubra el oyente, pues se lo estás poniendo más difícil para que pueda ser realmente crítico. Y entonces hoy en día tenemos un gran problema. Una de las consecuencias principales es que se divide a la sociedad. Se divide a la sociedad porque, claro, la sociedad, como no tiene capacidad para poder determinar ni siquiera las personas más sabias y cultas, aunque imaginaos aquellos que puedan tener una cultura más deficiente. Y entonces el problema es que se llega a una especie de enfrentamiento estúpido y que es provocado por agentes que son que están fuera, digamos, del propio ciudadano, agentes que están interesados. Y bueno, yo es que me encuentro así un poco raro con esta situación y de momento voy a cortar, porque tenía 3 o 4 cosas que decir, pero es que no me encuentro así a gusto con esto, lo siento. Lo está sufriendo, lo entiendo. Lo dejamos para más adelante. José, tienes la palabra. Buenas tardes. Sí, estoy sufriendo, pero no sé si me oís, si me veis, sí que te oímos. Te oímos y te vemos. Más que a 3 o 4, no sé qué pasa. Te oímos y te vemos. Paco, te pongo. Bueno, adelante, pues prefiero ahora que hable quien le toque. Vale, muy bien. Paco, José. Vale, hola, buenas tardes. A ver, yo lo que estáis diciendo, pues lo comparto. En principio yo veo que una de las motivaciones de esta reunión también puede haber sido que esto no es algo nuevo, aunque ya llevamos unos años padeciendo las fake news, es una situación nueva que hay que plantearse en este mundo global de interactuaciones que hay. Y casi yo lo calificaría de igual que la pandemia que tenemos, pues hay una infodemia de tanta información. Hay una sobreabundancia y tiene la característica de virulencia también, como el virus. Si tiene una intencionalidad, pues que es la de penetrarnos en nuestro cognitivismo, en nuestro conocimiento, con su mensaje. Entonces, claro, ahí vengo a lo que ha dicho Carlos, y habéis dicho alguno más, de la intencionalidad que puede haber detrás. Y cómo contrastarla, que ha dicho Chris, pues que es un producto y hay muchas... Es difícil saber si es un hecho, porque el científico se basa en que se pueda replicar en otro sitio, lo mismo, con la misma situación. Si se comprueba, pues es un hecho científico. Pero hay muchas cosas. El problema que también tenemos es que tantos datos, tanta información, el ser humano no tiene capacidad. Esto ha superado la escala humana. El ser humano recibe al día 50.000 sensaciones en un momento, pero solo puede controlar 50. Y esas 50 las simplifica con una abstracción y si duran mucho, su nivel de te estás tocando el brazo al rato no lo notas. Es decir, trabaja el cerebro con un sistema de heurísticos. Es decir, va reduciendo. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? No sé si habéis podido ver la película, la serie esta de House of Cards, que es bastante famosa. Para influir políticamente, pues claro, como tienen mucho poder, crean unas granjas que se llaman granjas de clics y intervienen en un montón de nodos, tienen un montón allí de becarios, operarios, que lo que hacen es retransmitirlo. Entonces, esto entra también en lo que se llama la inmediatez, y la inmediatez es que te suena el móvil ya, conforme lo acaban de poner. O sea, la inmediatez, sobreabundancia, ¿qué hacemos? Estamos saturados, no podemos tampoco... Es un problema de dimensión, no podemos... Y de desinformación, porque al no poder entrar en una y te llegan 20 cosas, pues no podemos con todo a la vez. Es muy difícil llegar de hecho, no estamos funcionando con una mente analítica, sino que estamos funcionando con todas las desviaciones que tiene el pensamiento y funcionamos por la familiaridad, lo que ha sido más reciente, la recencia. Como lo has oído hace poco, pues será eso. No tenemos un pensamiento probabilístico que diga, no, pues
ahora están hablando mucho de la vacuna, pues si has oído que te da tal y cual, pues ya estás asustado. Si pensases probabilísticamente que es entre millones, pues dirías, pues también en el coche hay accidentes y lo cojo todos los días, y la probabilidad es más alta. Entonces, quiero decir con esto que tienen una gran efectividad los fake news y, como han dicho por la parte legal que desconozco, pues es que una vez que ya es difícil hacerlo después de hecho, porque una vez que ya te llega, aunque lo desmienten, a veces en los telediarios se desmienten cosas que se han dicho, pero no tiene ninguna trascendencia. El mal ya queda. Políticamente se usa mucho, todas las argumentaciones de las arengas, de las guerras, conocen muy bien la técnica, las técnicas para convencer. Y realmente lo que ha dicho también Chris, de que es un producto, la mercadotecnia hoy en día, el marketing, son verdaderos profesionales para que cuando vayas a pedir algo, pides ya directamente cuando no sabes lo reciente y lo que te es familiar. Entonces, ante todo esto, ¿cómo contrastarlo? La solución es muy difícil porque nos ha superado ya como seres humanos. Y los poderes económicos o intencionales pueden dominar todo. Entonces, sí, la educación, el tenerlo claro, el poder contrastar. Lo que ha dicho también alguno de vosotros es que hoy en día han cambiado los jóvenes, muchos no escuchan ya tanto, no leen tantas informaciones. A lo mejor tal vez nos hemos pasado con tanta información y hay veces que hay que centrarse. Pero realmente estamos en un mundo que puede ser manipulado perfectamente. Y entonces, ahí está la cosa. Y no sé, es muy difícil. Pasamos a Javier, tenía la palabra. No sé Sí, te oye. sí. Ah. ¿Que me oye ahora? Vale. No, es que lo tenía desconectado. Pero antes que nada quería decir un tema previo, que no se ha dicho. Es decir, yo quiero felicitar a los dos organizadores por el coraje que tienen en plantear estos temas, no tanto de hoy, sino otros que van a venir, seguramente, espero, como el de la independencia de Cataluña o el comunismo-libertad, porque son temas que suscitan rechazo, suscitan polémica, y entonces el plantearlo en un foro tranquilo, sensato, en que cada uno pueda aportar su opinión, lo veo interesante y en pocos sitios se puede hablar de estos temas. Quizá de hoy sí, pero no tanto los otros. Por lo tanto, os animo a continuar. Bueno, dicho esto, claro, yo ya he hablado, me toca el turno el cuarto o quinto, y eso tiene una ventaja y una desventaja. Pero bueno, me da igual, es decir, os voy a dar mi opinión. Lo que quiero decir es que normalmente alguna cosa que iba a decir ya se ha dicho, pero la voy a repetir simplemente como flash, ¿no? Evidentemente, fake news ha habido siempre, a lo largo de la historia, eso es verdad. Eso lo ha dicho Key, eso lo habéis dicho a todos vosotros, o Carlos. Pero es verdad que mucho más. Y bueno, y también dentro de las fake news hay unas, digamos, burdas, que se reconocen a la primera, y otras, las más peligrosas, muy sutiles, muy finas, digamos, ¿no? Si asumimos lo que ha dicho Chris, que yo lo había pensado también, pero bueno, evidentemente lo ha dicho Chris mucho mejor que yo lo diré, la frase de Federico Nietzsche, que es que no hay hechos sino interpretaciones de los hechos. Si eso es así, evidentemente se da pie, incluso hasta, por así decirlo, filosóficamente entrada a la fake news. Porque si yo puedo interpretar algún hecho así o así, pues evidentemente, ¿quién me va a decir de entrada? Y si esto no es una interpretación, digamos, de hondura, con una interpretación burda, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un poco una entrada de la fake news reconocida por un filósofo de talla mundial. ¿Cómo se combate? Bueno, el señor Valiente, José Valiente lo ha dicho. Evidentemente estamos mal para combatirlas. Hay que tener cultura, hay que tener educación, hay que leer mucha prensa, hay que ver muchas cadenas de transmisión, hay que hablar mucho con la gente, hay que reflexionar y hay no creerse todo de entrada. Pero dicho eso, que he dicho muchas cosas y no he dicho nada al mismo tiempo. Yo creo que estamos en manos, digamos, de los que controlan el negocio, porque es un negocio, el negocio de la comunicación, y solamente con estas herramientas
de cultura, de educación, de meditar, de hablar, de ser sensato, podemos combatirla. A título particular, a título general, lo veo muy complicado. Es lo que quería decir. Paco. Te has de dar voz. Paco, te has de dar voz. Paco, te has de dar voz. No se te oye. Abajo a la izquierda. Ahora. Ahora ya. Bueno, yo iba a preguntar que dónde está el problema. Yo no lo acabo de entender, ni creo que sea nuevo. Yo ya hace, creo que bastante tiempo, os conté la anécdota, por alguno no estaba, de una persona que me contaba su experiencia de hace, pues yo creo, 20 o 30 años, que se iba con su tío, que era el cajero de un importante equipo de fútbol de Madrid, y cuando acababa el partido iba a repartir unos billetitos para que al día siguiente hablasen bien en sus respectivos periódicos del partido. Claro, a mí siempre me ha parecido una estupidez que un partido que ha visto todo el mundo, que alguien tenga que hablar bien para no sé qué. Vamos, para mí el interés de las fake news es eso, el interés que tengo yo por la condición humana. ¿Hasta dónde es uno capaz? Porque al fin y al cabo lo que se está haciendo es un intento de imposición de criterio. Imposición de criterio, por supuesto, sin ninguna argumentación, para lo cual se fabrican noticias falsas, como hizo el Orson Welles en su día, que dio la noticia de que nos estaban atacando y todo el mundo se lo creyó. Pues ahora en el fondo se trata de eso. Entonces, si yo creo que la gente ahora está por que se bajen los impuestos, digo que tal partido va a subir mañana los impuestos. Y eso es lo que es mi imposición de criterio, que yo quiero perjudicar a ese partido, o puedo sacar la nota de que las encuestas a no sé qué partido le van muy bien para que como represalia, digamos, le voten menos, o al revés, para que no desaparezcan del 5%, que todos son mentiras para imponer un criterio sin argumentarlo. Eso, desde luego, me parece grave, pero tampoco me parece muy grave en el sentido que esas falsas noticias sirven para, si son de acuerdo con nuestra ideología, nos reafirmamos, y si son contrarias, las dejamos de lado completamente. Con lo cual, pues no sé, quizá en algunos seres débiles les influya mucho, pero yo no veo una cosa tan... en fin, un señor podrá tener 5 seguidores, pero 5 millones de seguidores, pero que no sé si eso les influye de verdad tanto, o hará de verdad cada uno tira por su lado. Sí. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Porque si no, diré yo una cosa. ¿Quién? ¿Eduardo? ¿Eras tú? Yo había pedido la palabra. ¿Y tú también, Ferran? ¿Quién la había pedido antes? ¿Lo sabéis? Yo es que no os veo. Que hable Eduardo. Eduardo, habla. Eduardo, date que no se te oye. Date que no se te oye. Date que no se te oye. Yo, ya, Ferran. ahora sí, ahora sí. Yo, Ferran. Te ha dado la palabra, Ferran. Puedes hablar. Vale, gracias, Ferran. Enhorabuena a los dos, y quería felicitar a Chris porque el castellano está hablándolo muy bien. Las clases de castellano que recibe dan muy buenos resultados. Enhorabuena. Todo lo que habéis dicho no hay nada que relativizar. O sea, todo está muy bien dicho. Yo quería solamente hacer algunas matizaciones. Por ejemplo, hay 2 cosas que posiblemente son las que más roja de los fake news. Una es que en poder de los estados está utilizándose casi como un arma de guerra, por decirlo de alguna manera, un arma bélica, e interferir en las elecciones de un país externo es una agresión que se podría considerar como una agresión bélica. Entonces, claro, es muy difícil de demostrar por parte de los americanos, cuando se quejaban
de esa intervención por parte de los hackers rusos en sus campañas electorales por medio de fake news y de los intentos de manipulación de la opinión pública americana. Me imagino que los americanos o los rusos dirán de los americanos lo mismo y de los chinos lo que también decía antes Chris, cada cultura podrá ver en el otro la utilización indebida. Eso es una cosa que sería cuestión de que también la tengamos muy presente como un problema que tiene esta situación. Y otra es que la situación que tenemos hoy en día de los medios de comunicación que puede estar o que de hecho están en manos individuales es una herramienta revolucionaria que nunca en la historia se ha tenido. O sea, podemos pensar que Carlos Marx no tenía una herramienta revolucionaria nada más que la imprenta para poder escribir El Capital y poderlo transmitir. Hoy en día una inteligencia de una persona revolucionaria que traiga nuevas ideas, es muy fácil que se puedan transmitir por todas las naciones. Lo cual quiere decir que las fake news, igual que pueden hacerse en positivo, o sea, en negativo, perdón, tenemos también que esa misma herramienta, no fake news, puede ser también muy interesante como arma de transmisión revolucionaria. Y por otra parte, ha dicho Chris una cosa que a mí también me ha resultado muy interesante y que venía como colación de lo que había estado comentando, que entre sus alumnos existen, por ejemplo, le han nombrado chinos, ¿vale? 2 alumnos o varios alumnos chinos, y entonces su interpretación de un mismo hecho es completamente distinta. Y entonces eso es lo que a mí también me ha llamado, de todo lo que he comentado, mucho la atención, porque nos estamos dando cuenta que el uso del lenguaje, como él ha dicho, tanto hablado como escrito, no es hoy en día un medio de transmisión lo suficientemente válido para el mundo globalizado que estamos creando o que se está creando. Y entonces cuando yo de valor utilizo unas palabras y otra persona de otra cultura, por ejemplo africana o cultura japonesa, sus juicios de valor son completamente diferentes a los míos porque su experiencia y sentimientos también lo son. Y quería también eso comentarlo. ¿Vale? Y también creo que ha sido José que ha estado hablando sobre información. Efectivamente, estamos en un tiempo de sobreinformación. Pero yo quería comentar que el cerebro tiene 2 capacidades. Una es la capacidad plástica que tiene el cerebro y la capacidad de síntesis, de simplificar y de síntesis. Yo quería poner un ejemplo sobre esto. Cuando empiezas a conducir la primera vez, te sientas en un coche y coges el volante y prácticamente estás bloqueado, porque no sabes que tengo que coger el cambio de marchas, que tengo que mirar hacia adelante, los espejos, los semáforos, las personas, y sin embargo, cuando tienes ya un tiempo utilizando el coche, todo resulta mecánico y conduces el coche sin ningún tipo de problemática. Entonces, démosle al cerebro la capacidad crítica que sí que tiene para poder absorber información y poder quedarse con lo interesante. Con eso me... Gracias. Vale, el siguiente en la lista que tengo es a Ferran, después está José y después Ángel. Así que Ferran, tienes la palabra. Sí, gracias, Carlos. Yo quería, a raíz de lo que habéis ido hablando sobre las fake news y tal, hacer una puntualización, porque me ha hecho recordar la teoría de la comunicación. En teoría de la comunicación, ese famoso cuarto poder que teóricamente debería equilibrar los posibles excesos de los otros 3, se dice que una de las funciones fundamentales de los medios de comunicación es la función de agenda. En inglés, la agenda setting. Es decir, no tanto convencernos de qué debemos pensar, sino sobre qué debemos pensar.
Porque una manera de desinformar es ocultar información. Si os hago pensar solo sobre coronavirus, a lo mejor hay otras informaciones que están quedando ocultas. Otra manera de desinformar, evidentemente, lo ha dicho José, es dar exceso de información, la infoxicación. Pero es que estamos en un mundo cuyo producto fundamental es casi inevitable. Por eso es fundamental el enseñar a discernir qué es lo que nos interesa, pero con mucho cuidado, desenmascarando cosas que a veces se dicen. Yo os puedo contar una experiencia con alumnos. Yo era maestro, daba clases de ciencias y un día se me ocurrió preguntarles a los alumnos, vamos a ver, si vosotros entráis, si os digo, escríbeme un refresco, escríbelo rápidamente en el papel, el primer refresco que se te ocurra. Y lo copiamos en la pizarra. El primero que salió con muchos votos fue Coca-Cola, el segundo fue Fanta, marca de Coca-Cola de España. Ahora supongamos que llegáis con la bici un día de verano a casa, sudados y con ganas de beber. ¿Qué bebéis para refrescaros? Agua. Lo que salió fue agua. Entonces, si lo que bebéis realmente es agua, ¿por qué me decís que la Coca-Cola es un refresco? Cuando de hecho la Coca-Cola tiene cafeína, en principio decían que incluso cocaína y por lo tanto es un estimulante, por la publicidad. Pero en el mundo que vivimos actualmente, el mundo en feliz definición de Zygmunt Bauman, en un mundo líquido, cuyo producto es decir, adaptándose continuamente, cuyo producto fundamental, lo dijo Baudrillard, es la información, hay el gran peligro de la infoxicación. Pero ojo, si nos damos cuenta, muchas de estas informaciones son cortas. Recordemos el último presidente de los Estados Unidos que se comunicaba únicamente por una red social que permite mensajes muy cortos, es decir, sin argumentar. No permite crítica, es decir, se lanzan casi, por decirlo en una sola palabra, aunque no es exacto, dogmas. Una frase corta, esto es así, y no admite discusión. Y ese peligro de casi totalitarismo, que un poco también Chris ha aludido a ello, sería el que nos debería hacer pensar. Es un poco lo que quería decir. Gracias. Tiene ahora la palabra José. Sí, contestando al hilo de lo que dice, es indudable la capacidad de crear opinión, no individualmente, como muy bien ha dicho Francisco, que lo discierne todo bien o contrasta, y personalmente no. Pero en global es toda una técnica de la mercadotecnia y tiene resultados, y es un negocio, y se sabe usar. Y eso científicamente se comprueba. Se lleva a gente y dicen que ahí en esa nube hay un burro volando y hay unos cuantos que lo ven. Incluso la quiescencia vendría a colación de esto. Es decir, luego lo que os comentaba antes, la recencia, la familiaridad de una cosa, porque no podemos controlar todo, como ha dicho Eduardo, sí que es evidente que puedes al final, pues automatizas cosas, pero para poder manejar tanta información y tanto, nuestra escala humana, estamos ya en las vísperas o ya ha llegado el 5G. Y no sé si parece que ninguno ha visto la película de la serie que hacen de House of Cards. El presidente de los Estados Unidos, para conseguir los votos, lo que hace es pagar con los poderes económicos granjas que vengan a enviar mensajes, y como el ser humano es gregario, no todos, hay quien es más introvertido, otros extrovertido, pero a muchos les gusta la sociedad. Y la mercadotecnia se encarga de crearte el asombro y asociar la emoción, y entonces lo cuentas enseguida. Te ha hecho gracia. Usan el humor también. Entonces, en este concreto, yo me quedé alucinado porque sabía hay millones de personas escribiendo en ordenadores en Estados Unidos influyendo. Y sabemos que las recientes elecciones, Trump, bueno, por decir algo, que le habían afectado a los rusos, sabéis el tema este geopolítico,
Y hoy por hoy es que todo está, mientras que dormimos, China está despierta. Y son 1.300 millones, creo. Y hay muchos listos allí. O sea, que el tema es la manipulación. No sé, aquí hay algunos filósofos, pues no sé, como, la maquiavélica, pero decía que era por el bien común, pero aquí es más por la intencionalidad, ¿no? La intencionalidad que hay detrás. Entonces, no sé, la forma de defenderse, aparte de la educación y las experiencias que uno va cogiendo y contrastando, pues seguramente hay que visitar muchas fuentes. Bueno, pues eso. Ángel, tienes la palabra. Yo quería comentar, bueno, decirle a Cris que nos hemos alegrado mucho de su vuelta. Y no, yo quería comentar, hombre, eso yo creo que es una cosa que no nos va a resultar nueva. El cerebro humano funciona mucho, es decir, tiene una gran capacidad de análisis, su sustancia gris, pero necesita tomar muchas decisiones rápidas. Entonces, para eso existen unos núcleos que llaman basales, que dicen, pues viene un coche, pues no cruzo la calle, ¿no? No se pone a pensar si ese coche podría atropellarme o no podría atropellarme, sino que directamente se encarga de tomar. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos sistemas lo que hacen es influir sobre esos núcleos que afectan a la conducta. Entonces, a mí me oís bien, porque yo a vosotros os tengo paralizados. ¿A mí me oís bien? Sí, te oímos bien, perfectamente. Y es que a vosotros, vale, entonces, lo que pasa es que yo creo que lo de los bulos y la manipulación de la información, vamos, habría anécdotas desde antes de Franco, ¿no? Y de toda la historia. El problema, volvemos ahora a Cris, es decir, yo no sé hasta qué punto en las clases de retórica realmente lo mismo que hay pautas para influir, hay pautas, se enseña a la gente a no dejarse influir, a establecer un pensamiento crítico sobre cuando llega una noticia, cómo tamizarla. Es decir, yo creo que eso en el colegio estudiábamos una asignatura que habréis estudiado todos, que es la formación del espíritu nacional. Yo tuve la suerte que tuve un profesor que en esa época se había abierto bastante ya la mano a ese nivel. Entonces, de hecho, mi primera visita al Ateneo fue ir a comparar periódicos para ver la información que daba cada uno de los periódicos, ¿no? Entonces, yo no sé si cuando se da clase en la formación retórica, se da formación en el sentido de criticar las noticias, establecer elementos de crítica, porque yo estoy convencido de que al chino ese que decía que todo venía de América, si se le establece un protocolo de análisis de la información, puede cambiar de opinión, o por lo menos admitir algo, ¿no? No tenemos ahora de momento más en la lista. Yo quería añadir que de momento hasta ahora lo que hemos estado haciendo es más haciendo una descripción de cómo vemos las fake news, de qué maneras se suelen producir esas fake news y por qué se producen las causas y los modos, ¿no? No sé si Cris tendrá alguna cosa que decir al respecto. Estamos ya con 1 hora y 20 minutos, nos quedan unos 10 minutos para terminar. Sí, pues muchas gracias por estas reflexiones muy interesantes, súper interesantes. Quiero decir que, Ángel, sí, por supuesto podemos utilizar esa manera esa metodología quizá, que vamos a tener una discusión acerca de las fuentes y criticar, pero yo tuve una conversación muy interesante con uno de mis estudiantes chinos. Yo quería saber si un autor de un artículo de un periódico famoso fue una mujer o un hombre. Y para él, a mí me parece información que eso era una mujer, fue una información negativa, algo así. Y él me dijo que por supuesto eso fue un hombre. Y después estábamos analizando el autor del artículo, el periódico, si eso es la misma persona, pues la misma persona, el mismo periódico, el mismo texto, todo eso. Y no tuvimos la conclusión. Y eso solamente es un ejemplo. Y ejemplo de eso, ¿quién será responsable
por darnos la metodología o darnos los materiales. A mí me parece que estamos hablando un poco acerca del, yo no sé, del sistema del poder, que hemos perdido, a mí me parece, las instituciones muy establecidas, como digo, la iglesia, educación, todo eso, las instituciones clásicas, que si la iglesia, por ejemplo, producía verdades o no, yo no sé, pero al menos esa institución y este tipo de instituciones nos ofrecían por siglos, ¿no?, una plataforma de la discusión. Y lo que yo ahora estoy pensando, que estamos perdiendo esa plataforma, que tenemos varias plataformas de comunicarnos de tantas maneras. Por ejemplo, Twitter, estoy absolutamente de acuerdo. Cuando se utiliza Twitter, la narración filosófica no existe, porque los filósofos siempre querían desarrollar sus pensamientos, ¿no?, producir libros grandísimos, pero no Twitter. Quizá algunos hacían a través de la poesía, ¿no? Sí, algunos sí, pero eso no es la tradición establecida, ¿no? Los filósofos quieren discutir, analizar, y eso necesita tiempo y espacio, pero Twitter, cuando tenemos millones y millones de personas que utilizan Twitter, Instagram, como una manera de la comunicación fundamental y una fuente de la ciencia, por ejemplo, es totalmente otro mundo, porque la comunicación es totalmente otra. Es muy diferente de la manera de comunicación tradicional. Pues eso es solamente algunas reflexiones. Perdona, yo creo que tú estabas tratando de decir de que históricamente hemos tenido siempre una confianza o una seguridad en las fuentes de información. Lo hemos siempre dejado en manos, tú has dicho, de la Iglesia, lo hemos dejado en manos de la ciencia, los periodistas, los periódicos básicamente, o incluso los canales de televisión, etc. Eso ha ocurrido así hasta hace 20 o 30 años, 20 años. Pero a partir de 20 años que ha surgido Internet, las fuentes de información se han multiplicado de tal manera que ya no tenemos esa confianza o esa seguridad porque nos hemos visto engañados en muchas ocasiones. Y esto es lo que ha hecho que al final estemos todos en una situación de duda constante acerca de si la información que nos están transmitiendo es aceptable o no. Yo lo que creo, perdona, es que tenemos que acudir de nuevo a las fuentes de información tradicionales, que son las que nos están ofreciendo con bastante aproximación cómo es la realidad. Y sobre todo hay que acudir a fuentes de información caracterizadas por ejemplo, no sé, estoy pensando en España, fuentes de información que a mí personalmente me resultan fiables. Pues claro, todo dependerá del sesgo político que cada uno tenga, pero yo creo que hay ciertos periódicos en España o en cualquier otro país que son creíbles. Tendrán una tendencia política u otra tendencia política, pero creo que no engañan, ofrecen su opinión y eso es aceptable. La televisión, lo mismo. Tú el otro día discutíamos con que la BBC para mí es muy fiable, sin embargo para ti no es tan fiable en estos momentos porque están muy escorados hacia ciertos pensamientos de excesiva izquierda. Yo no lo veo así, pero en fin, eso ya cada uno tiene. Pero la idea es volver a fuentes de pensamiento, a fuentes de información que nos ofrezcan una garantía razonable o aceptable, que no cojamos cualquier otra información que nos vengan de otros sitios para informarnos de las noticias. ¿Quería alguien decir algo más? Nos quedan 2 minutos, Enrique. No te oímos. Dale abajo a la izquierda. Ahora. Ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí. Vale. Y luego Ángel, ¿no? Como queda muy poquito tiempo, solamente quería hacer referencia a un
a un envío que hiciste tú el otro día, pero creo que remitido por José María Felipe en el Foros en sus Comunis. No sé si lo leísteis. Y se refería a que hay un filósofo alemán que seguramente conocerá Chris también, que es Marcus Gabriel, creo que es catedrático en la Universidad de Bonn, me parece recordar, pero que decía una cosa muy interesante que está relacionada con esto que estamos hablando, y es que él se consideraba monista y se refería al hecho de que el sentimiento y la razón trabajan conjuntamente y no por separado como piensan muchos filósofos. Y es decía, precisamente es los sentimientos los que mandan sobre la razón, y lo que hace la razón es justificar los sentimientos que tenemos ya depositados. Esto es muy importante porque hemos estado hablando del emisor de las fake news, pero también está el receptor, que tiene un cerebro estructurado, como todos lo tenemos, y que es el depositario de esas informaciones más o menos manipuladas. Cuando antes Eduardo ha dicho que el ser humano, digamos que selecciona una serie de información y la deja ahí ya, precisamente eso es lo que supone, es una cristalización que a veces lo que implica es la incapacidad de poder cambiar en la creación de una nueva opinión, porque el cerebro se está construyendo continuamente. Yo ahí soy estructuralista. Y entonces el suceso de esto es que muchas veces el rechazo a opiniones con las que no concordamos muchas veces no se refieren a que sean falsas, sino a que nosotros las consideremos falsas. Por ejemplo, ¿no os llama la atención que un país de 1.300 o 1.400, no sé cuántos más o menos, como China, tengan una opinión parecida acerca de algunos aspectos que no coinciden con los nuestros y que los nuestros coincidan en algunos aspectos que no coinciden con los de otros? Eso es muy difícil de entender. A nivel individual yo puedo entender que alguien no coincida conmigo, pero que a nivel grupal existan opiniones en zonas geográficas o no solo geográficas, pueden ser también grupos sociales dentro de un mismo país. Esto nos debe de hacer pensar de lo débiles que somos como seres humanos a la hora de poder interpretar esos hechos ajenos. Lo dejo ahí porque no quiero extenderme más, que aquí parece que se acaba el tiempo, pero pensémoslo. Somos muy capaces de creer que a los demás los engañan porque no son tan listos como somos nosotros, que por supuesto no nos pueden engañar. Y eso hay que ponerlo en cuestión. Es la primera cosa en la que tenemos que pensar. Nuestra debilidad a la hora de recibir noticias falsas o no falsas. Ángel, ¿querías añadir algo? Es una cuestión de funcionamiento cerebral. Estaba un poco en relación a lo que decías de los periódicos, que incluso si tú coges cualquier periódico, ya los titulares del periódico muchas veces es conveniente leer el artículo entero, porque a veces no tiene relación con lo que decía el titular. O sea, es relación decir que a veces, aunque sea al final verdad, pero el titular siempre crea esa especie de llamada de atención que genera noticias medio falsas, medio verdaderas, con el fin de llamar tu atención, y que si te quedas con eso muchas veces, en realidad no es la realidad. Y la verdad es que es verdad que vivimos siempre hay una tendencia a darle una visión más dramática a la información para que así, de alguna manera, captar la atención del lector, que yo creo que crea más problemas que otra cosa. Chris, creo que llevamos 1 hora y media, pasados 2 minutos. Si te parece, o si os parece, lo vamos a dejar aquí. ¿Quieres añadir alguna cosa? Solamente decir que muchísimas gracias por la participación y por darnos buenas, interesantes reflexiones acerca del tema, que yo pienso que es imposible cerrar el tema con una conclusión relevante, yo no sé. Pero para mí eso no es problemático porque yo pienso que siempre hay tantos puntos de vista diferentes que concluir un tema no es una cosa muy fácil. Solamente es posible cuando tenemos un proyecto cerrado, proyecto con un objetivo, ¿sí? ¿Qué hacer
de manera muy práctica con fake news, por ejemplo, en, yo no sé, en una aula o en este tipo de periodismo. Pero yo no sé, en la escena global eso será cada vez más problemático, a mí me parece. Pues lo que podemos decir es, o concluir, que simplemente necesitamos estar cada vez más o menos más atentos a este tipo de problemas, pero yo no tengo una buena respuesta, ¿no?, general. A mí me parece que necesitaríamos simplemente dividir este tema en los temas muy particulares y en los contextos muy particulares y después pensar de manera más concreta, ¿no? Muy bien, pues estaremos en contacto, seguiremos en contacto y a ver para si se puede celebrar más o menos con brevedad una próxima reunión y ya os tendremos informados a través del WhatsApp como hasta ahora. Así que, si os parece, cerramos ya la sesión y nos vemos en una próxima ocasión. ¿De acuerdo? Sí, muchísimas gracias. Hasta la vista a todos y gracias. Muchas gracias. Hasta luego.